ovejas oyen mi voz. Vamos a seguir hablando sobre el libro de Apocalipsis, que esto es un libro, es el libro que más ha traído al mundo religioso el título La Gran Ramera. O sea, para la iglesia ser llamada La Gran Ramera, uno de los mejores libros que ha sido usado ha sido este. Y quisiera llamarles la atención, por ejemplo, en Apocalipsis, el mensaje a las 7 iglesias. Vamos a buscar Apocalipsis en los capítulos primeros de este libro. Por ejemplo, en el capítulo 2, para entender por qué. Son 7 iglesias que Juan le habló. Por ejemplo, Efeso es una iglesia donde Pablo llevó el evangelio. Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. A la última, la Odisea, le dice: muy pronto quisiera verlos para consolarlos, porque el apóstol Juan le había predicado, y este es el espíritu, juzguen ustedes mismos. Esto es una crítica bien constructiva que cualquiera que ame la escritura y que ame la verdad, pues se da cuenta. Por ejemplo, ustedes pueden ver en el capítulo 2, verso 7, ¿cómo dice? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. Sí, cuando Juan dice al que venciere, implica que tú tienes que esforzarte. Y entonces, en el verso 17 de ese mismo capítulo, Apocalipsis capítulo 2, verso 17, ¿cómo le dice a esta otra iglesia? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Acá es del árbol de la vida, ahora dice del maná escondido. En el verso 26, a otra iglesia, a Tiatira, mira lo que le dice: al que venciere y guardare mis obras. ¿Te das cuenta que es un mensaje de obra, no de gracia? Hasta el fin yo le daré autoridad sobre las naciones. En el capítulo 3, en el verso 5, ¿cómo dice? El que venciere será vestido de vestiduras blancas, hablando de santidad, y la santidad es un acto de gracia. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Por eso es que hay muchos predicadores que dicen: mira, van a borrar tu nombre. De aquí es que lo sacan. Dice el verso 12 a Filadelfia, ¿qué le dice en el verso 12? Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. En el verso 21 a la Odisea, que fue a los que Pablo quiso ir a consolar. Dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. Esto es un libro que cuando tú lees eso, el resto del mensaje, hermano, hay que pagar un precio aquí. Si no vence, no te vistas que no vas. Aquí el mensaje, hermano, tenemos que hacer algo para vencer. Tenemos que tener buenas obras. Ese es el espíritu. ¿Se recuerda cuando Pablo dice: si recibís otro espíritu? Ese es el espíritu, un espíritu de obras. Ahora, yo quisiera mostrarles bíblicamente cómo escribe el apóstol de la gracia en cuanto a la parte que tú tienes que hacer. Si tú tienes que vencer o ya vencieron por ti. Vamos a ver rapidito, vamos a ver a segunda carta a los Corintios, verso 14. Segunda carta a los Corintios, verso 14. Capítulo 2, verso 14.
Los que no tengan Biblia pueden mirar a la pizarra electrónica. Dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. ¿Quién te lleva? Dios te lleva. Ahora mira lo que dice el verso 5 del capítulo 3. ¿Qué dice? Dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene ¿de dónde? ¿Te das cuenta la diferencia de ese espíritu? Que allá Juan presenta el que venciere, yo le daré a comer, yo lo pondré, pero tienes que vencer hasta el fin, tus obras tienen que ser fieles hasta el fin. Entonces acá Juan dice, gracias a Dios que siempre me lleva en triunfo. No para pensarlo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia viene de Dios. Estamos aquí descubriendo tú y yo el espíritu del ramerismo religioso mundialmente. Porque es que la gente no hace diferencia de Pablo y los demás apóstoles. La gente piensa que como esto está escrito todo junto aquí, y dice, pues todos son de Dios. Y de hecho todos son de Dios. Uno para mostrar lo que tienes que cuidarte y otro para mostrar cómo salvarte del enredo del ramerismo religioso. Y eso tenemos que decirlo, mira, por el internet al mundo entero, a todos los curas, monjas, sacerdotes, pentecostales, grupos cristianos de todos los lugares que me están viendo a través del internet. Tienes que discernir, bendecido. Si tú no discernes estos dos espíritus, entonces vas a caer en obras. Y cuando caes en obra, entonces viene la competencia. Entonces hay que competir. Mira, ¿cuántas veces tú te congregas al mes? Bueno, no, yo últimamente no he podido. Tú estás mal, tú no vas a llegar hasta el fin. Y ahí es donde comienza la competencia. Aquí, en esta iglesia, nunca se pregunta cuántas veces tú vienes, o cuántas veces tú has orado, o qué tiempo has orado. ¿Sabes por qué? Porque Él siempre te lleva en triunfo. Y la competencia no es tuya, es de Dios en tu vida. Y eso es otro espíritu. Y con ese espíritu es que nosotros estamos luchando por todas partes del mundo. En todo Miami la lucha es esa. La razón que nosotros somos un grupo único es porque los demás grupos cristianos no ven esa competencia que ellos llevan entre ellos, pero que nosotros nos ven relajados. Al nosotros decir bendecido, dice, pues, ¿cómo que bendecido? ¿Qué? Que ya tú estás bendecido. No, y con toda bendición. ¿Pero qué tú has hecho para eso? No, yo no he hecho nada, a mí me los regalaron gratuitamente. Entonces es importante ese espíritu, porque con eso es que estamos luchando a nivel mundial. Si tú no entiendes eso, pues tú llegas aquí y dices, mire, ese pastor no cree en Apocalipsis. No, no es que no creemos, es que lo entendemos. Y sabemos dividir una cosa de la otra para notar los espíritus que hay ahí. Porque tú tienes y debes entender que Juan era del evangelio de la circuncisión, de la ley. Y Pablo era el de la incircuncisión, y esos son dos evangelios diferentes. Una vez tú entiendes eso, tú vas a hacer una gran diferencia en cuanto al espíritu que hay en la profecía. Porque tú puedes pensar que cualquier iglesia es buena. Y vas y te sientas en esa iglesia y tú dices, bueno, mira, aquí se canta bonito y hacen muchas cosas bonitas, pero no es el mismo espíritu. Y debemos discernir. Una vez tú discernes esto, tú ya sabes lo que vas a leer y lo que vas a recibir y lo que vas a predicar. Ahora, el tema de hoy no es ese, el tema de hoy es nuevos cielos. Pero si no te digo esto antes, no vas a entender por qué voy a aplicar los versos que voy a leer prontito, ¿no? Vamos a buscar Apocalipsis, que es el libro donde hemos estado hablando últimamente. Imagínate los escritos que hay sobre Apocalipsis, todo seminario, doctores en teología por todas partes del mundo escriben de este libro, pero no saben de este espíritu que yo les hablé anteriormente. Entonces cuando lo leen caen enredados en terminologías. Por ejemplo, capítulo 21, verso 1. Vamos enseguida al asunto.
Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Fíjate, ahí dice que vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces, de momento tú dices, bueno, yo no veo ningún cielo. Este es el mismo cielo que siempre ha existido, esta es la misma tierra que siempre ha existido. Pero nosotros no estamos hablando aquí en términos carnales, estamos hablando en términos espirituales. Por ejemplo, si tú buscas a Colosenses capítulo 1, verso 20, tú vas a ver lo que 2000 años atrás le pasó al cielo y a la tierra. Vamos a buscarlo, Colosenses 1:20. Pero mantén Apocalipsis abierto para que entiendas el espíritu de la profecía. Porque hay gente que está esperando que suceda esto actualmente. Y dice, estoy esperando los cielos nuevos y la tierra nueva, donde hay calles de oro. Y ellos esperan ver oro de este que está aquí, así. Y el mar de cristal. Ellos esperan que el agua se convierta en cristal. Y está hablando de la excelencia de lo que es este pacto. Para mí, yo camino en calles de oro, aunque sean de cemento y con huecos. Mira lo que dice Colosenses, mantén y toma nota de esto, porque si tú le alumbras los ojos del entendimiento a uno que está en el ramerismo religioso, lo vas a ayudar mucho. ¿Y quién no está en el ramerismo religioso fuera de este ministerio? ¿Todo el mundo? Así que estamos hablando de los llamados cristianos que están en ese espíritu. Mira el verso 20 del capítulo 1 del libro a los Colosenses. Dice, y por medio de él reconciliar consigo, ¿cuántas cosas? ¿Quedará alguna por reconciliar? Quiere decir que nosotros no estamos esperando nada nuevo con los cielos y con la tierra. Dice, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Quiere decir que el cielo y la tierra fue reconciliado. ¿Y qué es reconciliar? Unir, traer paz. Yo no estoy esperando cambio, yo sí estoy esperando cambio en mi cuerpo físico. Pero el cielo, Dios no va a cambiar esos cielos. Cielos nuevos, si esos bastan, ¿para qué tú quieres cielos nuevos? Y tierra nueva, ¿para qué tú quieres tierra nueva? Si la que hay todavía da buen fruto, si es buen terreno, tú le eches agua y te nace lo que... Vamos a pensar un poquito. Porque es que los grupos religiosos actualmente están esperando que la tierra va a cambiar hasta de color. Y va a ser una tierra especial y el cielo, habrán diamantes, así como las películas estas de Disney World, que ven muchos diamantitos así. ¿Sabes? Son unos cristianos tremendos. Y dice, no. Y entonces dice, y caminaremos en calles de oro. Sin embargo, ellos esperan oro allá y ven un poquito de oro en un día y dice, eso es del diablo. Dice, mire, tenga cuidado que las prendas, los lujos, eso es del diablo. Dice, entonces, si eso es del diablo, ¿para qué tú esperas caminar en calle de oro y en mar de cristal? Entonces aquello será más del diablo que nada. Dicen que Jesucristo aparece con un cinto de oro así en el pecho. Si a mí me critican por un anillo, ven a Jesucristo con un cinto de oro y... Bueno, Hebreos capítulo 9, verso 26 te dice que hubo un cambio. Cuando yo leo cielos, leo también siglos. Hebreos capítulo 9. Oye, ahora el llorar y el crujir de dientes está ahora por el internet. Hay gente crujiendo los dientes. Este apóstata, mira cómo se burla de la palabra, le está añadiendo. Y yo no la añado, yo lo que hago es abriendo, para que se vea claro. 9:26. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, 2000 años atrás, en la consumación de los siglos. Quiere decir que los siglos fueron consumados, los cielos. Todo lo que implica la parte espiritual, todo eso fue consumado. Ya estamos en los cielos nuevos y la nueva tierra. Juan
la predicó para el futuro y la iglesia la está esperando ahora, cuando eso ya pasó hace 2000 años. Noticia bien vieja. ¿Sí? Y otros versos más, pero para avanzar, porque el tiempo avanza tanto, vamos ahora a Apocalipsis 21, el verso 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad. ¿La qué? Tú sabes que no es la ciudad de Jerusalén actual, porque allí no hay nada santo. Allí lo que hay son balas, explosiones, crímenes. Pero él dice que vio la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Está hablando de la iglesia, ¿verdad que sí? Ahora, ¿dónde Pablo habla de eso, que eso ya ocurrió? Él dice que la vio venir. Dice que la vio, que bajaba. Pero entonces, ¿qué dice Efesios capítulo 5? Mira cómo dice Efesios capítulo 5, verso 25. En sí lo que él vio fue el casamiento de Cristo con la iglesia, hablando espiritualmente. No es que viene una ciudad como Star Wars, o sea, que de momento tú ves bajando así, y va, porque es que la gente piensa, la gente son unos artistas pensando. Efesios capítulo 5, en el verso 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Eso fue lo que Juan vio. La nueva Jerusalén. Pues seguro, nueva Jerusalén, porque ahora Dios la ve, hablando espiritualmente, ve a la iglesia. ¿Cómo estás tú? Con una sola ofrenda, ¿qué te pasó a ti? Perfecto para siempre. Volvemos a Apocalipsis 21. Este libro tenemos que desmantelarlo hasta entenderlo. En el verso 3, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. En primera carta a los Corintios, no tenemos que buscarlo, pero dice en el capítulo 6, verso 17, dice, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. O sea que Él mismo estará con ellos al unirse al Señor. Pero Él lo presenta como algo que venía. Por eso es que los cristianos hoy se sienten como se sienten desamparados. Hoy yo estaba oyendo un programa mientras viajaba por aquí por Miami y puse un programa y usted viera a la gente llamando con lo que cuenta el Señor, imagínate. Las que a mí lo oré por mí, que en esta mañana por poco he hecho todo a perder porque es que me sentía tan mal. ¿Sí? En una mañana ya iba a echar todo a perder. Sentí que se me fue el espíritu. Inmediatamente, para que no hable mal, el programador dice, Padre, yo recibo que tuviera horas suficientes para que el espíritu se le vaya. Tantas cosas que se dicen por la radio, los que están en el ramerismo religioso, que todos esos programas cristianos que usted oye en Miami, todo eso es ramera. Eso es ramerismo. Tenga cuidado con lo que escucha. Mire, yo estaba en El Salvador y prendí el televisor y vi a un hombre allá que se opuso mucho a nosotros, que está en el judaísmo. Entonces, aquí en Broward hay un grupo de cristianos judíos, los mesiánicos, y el maestro es un hombre muy dotado, muy entendido, y sabe hablar con mucha amabilidad. Y entonces él dijo, hermano, usted sabe que hay gente que han pensado, porque lo de él es guardar la ley,
Dice, pero tú sabes que muchos cristianos piensan que nosotros los mesiánicos dependemos de las obras de la ley para ser salvos. No, nosotros somos salvos por gracia. Y yo digo, ok, explícame, que estaba ahí tomando nota. Estaba en el hotel antes de ir a predicar. Viene y dice, mire, cuando Pablo dice los que están bajo la ley, no está hablando de el Torah en la forma con que Dios lo pretendió. Está hablando gente que eran legalistas en aquellos tiempos y se colocaban bajo ley. Y entonces dice, cuando Dios dice los que dependen de las obras de la ley, eso es otro término. Nosotros no dependemos de las obras de la ley, nosotros dependemos de la gracia de Dios. Y un débil en la fe, cualquiera que escuchara, era un ramerí, esto es una ramera bien vestida, bien, ¿sabes? Que parece una dama, tú sabes. Un espíritu más fino. Y entonces siguió así, dando ejemplo de que, hermano, el Torah es el corazón de Dios. El Torah es ¿qué? La ley. Si eso fue un pacto añadido. Dice, no, Dios quiere que tú guardes la ley. Y entonces yo me puse a hablar con él en la misma habitación de, ok, y dime qué quiere decir que los que hemos recibido a Cristo estamos muertos a la ley. ¿A cuál ley? Sea malentendida o bien entendida o al Torah, el que esté en Cristo está muerto a la ley, a la buena, a la mala, a la malentendida, a la que sea. Los grupos mesiánicos funcionan así. Y los que se dedican a estudiar la ley te la presentan aún con mucho más detalle, más sabiamente. Y si tú estás débil y no estás bien cimentado en gracia, tú dices, mira, yo pensé que la ley había que dejarla. Claro, Romanos 10:4 dice que el fin de la ley es Cristo. ¿Cuál ley? La buena, la mala, la malentendida, la malenseñada. Bueno, el otro verso dice... Verso 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte. Pero nosotros nos morimos. Pero ¿en qué términos habla el Señor? No habrá muerte. Mira lo que dice Romanos capítulo 8, verso 3. Rapidito. Romanos capítulo 8, verso 3. Libro a Roma. Oye, si Juan hubiera entendido a Pablo, se hubiera actualizado en aquellos tiempos y se quedó 2000 años esperando esto. Romanos capítulo 8, verso 3. Él allí en Apocalipsis dice, y en aquel tiempo no habrá más muerte. Ahora, ¿qué le pasó a la muerte? Mira lo que dice el verso 3. El verso 2, perdón. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de qué. Nosotros fuimos liberados de la muerte hace 2000 años. Y Él presenta esto y en aquel tiempo no habrá más muerte. Porque usted sabe que Juan dice que hay pecado de muerte. Hay pecado que yo no pido que se ore porque es pecado de muerte. En otras palabras, cristianos que llegan a un estado de libertinaje, que pecan y mueren espiritualmente. Él pensaba eso. Y por eso es que él dice, no habrá más muerte. Pero un cristiano lo que puede hacer es partir del cuerpo antes de tiempo, pero él ya no puede morir, porque ya él con una sola ofrenda quedó perfecto para siempre. ¿Estamos claros? Apocalipsis capítulo 21 de nuevo. Dice el verso 6, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Romanos 3:24 dice que gratuitamente nos justificó. Pero él dice que le darás agua gratuita, no hay necesidad si ya estamos justificados. El verso 7 dice, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago
que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Él no conoce que cuando una persona que no es predestinada muere, muere como un perro. No hay más memoria de él. Cuando un perrito se muere, tú lo entierras y ahí terminó. Tú no haces misa para que el alma del perro vaya al purgatorio. Terminó ahí todo. Un hijo de perdición no va para ninguna parte, pero ¿por qué existe esta controversia? Esta controversia existe. Vamos a buscar Apocalipsis 1 para entender por qué este libro ha causado tanta confusión en el mundo entero. Capítulo 1, verso 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de ¿qué? A su siervo, ¿quién? En otras palabras, aquí dice que Jesucristo habló con Juan, pero no habló personalmente con él, sino que envió un ángel. Ahora, a Pablo él no le envió un ángel, a Pablo se le presentó. Y le habló y le dio las palabras inefables y le dio la revelación. Ahora, fíjate lo que dice Pablo después que él escribe el evangelio, lo que sucede si un ángel se te aparece con un evangelio diferente. Gálatas 1, verso 8. Gálatas, y con eso terminamos. Estas son las herramientas. Este es el workshop, la herramienta que tú necesitas para defenderte de los rameros. Para que te defiendas de la teología que hay por todas partes. Verso 8, ¿qué dice? Mas si aún nosotros, ¿ok? O un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Y quién le habló a Juan? No fue Jesucristo. Él dice, no, Jesucristo me envió su ángel a comunicar conmigo. Jesucristo no tiene que estar enviando ángeles. Jesucristo envió ángeles a Moisés, porque como la ley fue añadida, para la ley, como no era el corazón de Dios, y fue un pacto que iba a terminar, él envió un ángel. Pero para lo que iba a ser eterno y permanecería para siempre, él no va a enviar un ángel. Esto es materia personal mía. Llama a Pablo y lo sube al tercer cielo. Y dice, mira Pablo, escribe así, así, así. Y le revela las 14 epístolas. Pero lo de Juan, la razón que hay tanta confusión en este libro de Apocalipsis, es porque un ángel le comunicó todo esto. ¿Y en quién tú vas a confiar? ¿En el apóstol Pablo o en Juan? Juan estaba en un espíritu de turbación y estaba viendo calles de oro y estaba viendo bajar una ciudad que tenía medidas, una ciudad que tenía tantos codos de largo y tantos copas. Parecía un ingeniero. Miren, una ciudad que bajaba del cielo, que solo cabían unos cuantos. Y por lo tanto este libro no es un libro confiable. Esto es un libro que Dios lo puso ahí para confundir al mundo religioso en lo que llegaba a la final trompeta. Y esto es un libro que en 2000 años nadie pudo interpretar. Nadie. Porque para interpretar ese libro había que comprender la sabiduría paulina. Ahora, con la sabiduría paulina, tú puedes interpretar cualquier tema que no tenga concordancia con gracia. Inmediatamente tú lo descubres y dices, ¿por qué estos últimos libros, como el de Santiago, el de Pedro, por ejemplo, dice que la fe es un don? Y cuando a ti se te da un don,
tú lo tienes, es un don regalado. Pero Pedro, sin embargo, dice, hermano, añadid ustedes a vuestra fe, tienen que añadirle ustedes. ¿Y quién eres tú para añadirle? ¿Qué le vas a añadir tú? Carne, experiencias personales, religiosas. Así que una vez más, doy prueba de mi apostolado y sujeto esta enseñanza a todos ustedes de que estas cosas son verdad y no se dejen engañar. Vamos a estar en pie todos. No se deje engañar de las cosas que vienen contra nosotros, porque contra nosotros van a venir muchas acusaciones y situaciones, pero usted tiene que aprender a defenderse, porque tan pronto en este ministerio alguien se sale, los mismos miembros dicen: yo doy gracias a Dios por esos hermanos celosos que tenemos por todas partes. Que no es que, digo, hay que hacerlo con proceder, pero cuando usted ve que un pastor se sale en línea de este espíritu, increíble, apóstol, que usted no tiene ni que estar allí. Y todas las iglesias están protegidas porque la amada ha sido educada. Y damos gracias a Dios por el internet, porque por el internet muchas personas nos están escuchando. Y entonces, ¿qué sucede? Que cuando viene un proyecto que tiene cierto vientre, que quieren ganarse la congregación para ellos, y empiezan con sus cosas y sus chistes y sus manipuleos, inmediatamente la amada dice: esto no es así. Mire, aquí este calqueo dura 30 minutos. Y tenemos gente por allá que coge esto y lo estira 1 hora y media. Pues si esto dura media hora aquí, ¿por qué tiene que durar 1 hora y media en otro lado? Que es que le quieren añadir ellos mismos. Pero ¿qué pasa? Que tarde o temprano lo que siembra cosechan. Así que todas nuestras congregaciones mundialmente, por eso es que esto es un gobierno poderoso. Porque todas las congregaciones mundialmente están protegidas por la amada. Mire, no hay un detallito que haya pasado que a mí no me llegue. Porque siempre hay hermanos celosos que tienen el cuidado y me escriben en primeras notitas: apóstoles, este detallito y este detallito, queremos saber si esto está bien con lo que usted enseña. Bueno, yo me quedo callado porque yo no soy quien para estar destapando. Aquí quien destapa es la amada. La iglesia es el filtro de Dios. La iglesia es el tribunal, y todo obispo, llame como se llame, que se salga aquí engañando a la amada o por manipular a la amada, Dios lo va a destapar, perdóname, y lo va a destruir. Van a venir a pobreza, porque aquí no se puede jugar con la amada. Y hago esta mención porque ya ha pasado tantos años para escuchar de gente que uno ha amado tanto. Y gente que uno, oye, le ha dado la confianza. ¿Tú sabes lo que significa este púlpito? Cuando a un hombre se le da la honra de pararse aquí para hablar con lo que Dios más amó, por el quien derramó sangre. Y que venga a hablar pamplinas aquí, y chistes y boberías y cosas que no cortan, que no edifican a la iglesia. Si aquí se habla media hora de un tema y se explica una cosa, ¿por qué usted tiene que cambiarlo? ¿Que usted cree más inteligente? Mire, cualquiera es más inteligente que yo, pero no es mi inteligencia, es la competencia que viene de Dios. Es lo que estamos siguiendo. Bendecido.